Mr. Doctor, él sí va contra todo, o sea, él sí está, digo, admiro mucho esa parte en la que tiene mucha valentía en decir las cosas y no se retracta en nada, está bien, digo, no es mi estilo. Ni el mío. Y muchos TikToks está bien, por ejemplo, el Doctor Cacahuate, lo ubicas, y este cúmulo de proteínas que parecería que está vivo, infecta tu cerebro y hace que no duermas constantemente hasta que te mueras. Un amigo mío que se llama Bert, que es creador de contenido, él me dijo, y aparte tú también decidiste que eres una personalidad pública. Sí. Pero yo sentí mucha rabia. Y a partir de ese momento dije, creo que los médicos estamos en tantas facetas de la vida de una persona que sí necesitamos todavía más preparación. Y tenemos que dejar de ser tan egocéntricos de que lo podemos hacer todo porque no lo estamos haciendo bien. En este ámbito, lo que tienes que hacer es pensar totalmente diferente a los médicos. Tú sabes que la UNESCO está tratando de hacer un sistema de inteligencia artificial para detectar todo este tipo de fake news, charlatanería en todas las redes sociales. Entonces empezó a salir en periódicos digitales, en periódicos en Twitter, todas partes, y decía, consulta de 30 pesos contra consulta de 1,000 pesos. Y empezó a volverse muy viral. Ahí recibí muchísimo hate del ámbito médico. Hubo un punto en que me saludaban más a mí, a un chamaquillo ahí de 26 años, 27, que al señor que publicaba artículos, que era reconocido. Y él dijo, ¿por qué te saludan más a ti? Él no sabía realmente lo que hacía, no entendía. Entonces ahí fue cuando dije, creo que se está saliendo de control, pero me gusta esta vida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí, bienvenidos a su nuevo podcast favorito, quiero pensar. Como ya me conocerán, o si no me conocen, yo soy Aldo, Micas para la raza, y el invitadazo que tengo el día de hoy, mi amigo Víctor, Doctor Vic. ¿Cómo estás, hermano? Aldo, es un placer estar acá. Oye, un placer más grande, ¿sabes por qué? Porque me dijiste que no invitas a doctores, que es más del ámbito, digo, en general, como del medio. Has invitado a gente que es de doblaje y todo eso. Y qué honor estar acá y ser doctor, amigo. Bueno, sí he invitado a doctores, sí. pero la idea no es que sea como tan de que con la bata, ¿eh? Pero, Claro. y bueno, justamente ahorita que mencionas eso, hermano, antes de eso, me gustaría que te presentaras para la gente que tal vez puede que no te conozca, que sé que son pocos, pero para que nos presentes acá, hermano. Pues mira, yo soy Víctor Encina, mejor conocido como el Dr. Vic en redes sociales, en YouTube, TikTok, Instagram y todo eso. Hago contenido de salud y me gusta darle como un giro interesante a la medicina. Soy de los más de antaño, por así decirlo. Mucha gente me ubicará de hace tiempo, pero todo bien, hermano. Yo te ubico de hace tiempo, hermano. Qué chido, qué honor y qué gusto. De hecho, pues, o sea, sin ánimo de... Yo creo que tú eres referencia para todos los creadores de contenido médico y de salud al día de hoy, ¿no? Que tal vez a algunos les cae bien, a algunos les cae mal. A mí me pasa igual. Eso es otro tema, ¿no? Pero... Y pasa mucho en el mundo médico, ¿no? ¿Cómo lo has manejado tú esta parte de cómo te ven otros doctores y cómo te ve la gente que es ajena al mundo de la medicina? Fíjate que ese es un tema interesante, amigo, porque en el mundo médico mucha gente nos ubica, o me ubica en mi caso, pero la gente que más me apoya no son médicos, son gente de afuera, o sea, son gente, los mismos médicos a lo mejor más jóvenes sí me apoyan, dicen, sí, el doctor Vic y todo, pero a lo mejor de mi rubro como que, no sé si es envidia, no sé qué sea, pero no les caigo bien, hermano. Digo, no me quita el sueño, pero me he dado cuenta de eso. ¿Sí? Al principio no era así. Cuando empezó a crecer mucho el canal, las redes sociales y todo, empezó a ser así. No sé si también te pasa, que dices, mira, estos vatos que iban en mi universidad o esta gente que conocí en el hospital, me empezaron a tirar mierda, güey. Y dices, qué cabrón que tu propio gremio sea así. No estoy diciendo que todos, hay una gran parte que sí son grandes seguidores, nos llevamos bien y todo, pero hay unos que dices, híjole, pero con coraje. No sé si te pasó. Híjole, me recordaste cuando yo empecé en TikTok. O sea, ese fue mi primer acercamiento a redes sociales. Tú sabes que TikTok tuvo un boom. Afortunadamente, o sea, nos puso en el mapa a muchos creadores médicos, incluso no médicos. Nico es un ejemplo. Saludos a Nico, al buen Nico. Gente que se dedicaba a la psicología, al área de salud, dental, todo. Empezó a hacer contenido y TikTok los puso en el mapa, ¿no? Y efectivamente, cuando yo entro a TikTok, yo pasaba por los pasillos de los hospitales y me decían, ahí va el TikToker. O sea, ya no era el doctor, güey. Era el TikToker, ¿no? Y lo hacían de una forma despectiva. Claro. Y justo lo que mencionas, yo también he visto este patrón, desafortunadamente, y no decimos que todos, pero el médico es cabrón.
El médico es cabrón, es canijo, y si ve que alguien está haciendo algo, métete a TikTok, no sé si te ha pasado, que ves un doctor echándole a otro doctor, ¿no? Y que es algo muy común en el gremio, ¿no? Es lo más común, amigo, y más con TikTok. Yo me acuerdo que, imagínate, esto ya acerca del tiempo de los dinosaurios, ¿no? Cuando no existía TikTok, pues era diferente la dinámica en redes sociales. Las redes sociales se manejaban diferente, digamos que era... a lo mejor era más raro encontrar gente de profesiones haciendo contenido. Usualmente era humor, era a lo mejor bromas, coches, este tipo de cosas que era lo que más predominaba. Y yo dentro de este mundo era como, el güey que es doctor, ¿no? O sea, como que era, sí se ubicaba por eso. Cuando empezó TikTok, me acuerdo, y yo te vi a ti, yo también te conocí por TikTok, dije, cabrón, ¿quién es este doc? Porque tenías muchas visitas. Empecé a ver que mucha gente referenciaba tus videos de TikTok y decía, mira, es como el doctor Micas. Yo decía, cabrón, ¿quién es el doctor Micas? ¿Quién es ese güey? Yo al principio, ¿quién es ese güey? Porque yo decía, pues yo soy el doctor conocido, ¿no? De redes sociales. Y me empezaron a decir, no, ve al doctor Micas. Y varias personas me empezaron a decir eso. Vi tu contenido y dije, mira, no está mal. Y es un nuevo formato, el formato corto que está pegando ahorita, ¿no? Digamos, como tú sabes, la retención de la audiencia va cambiando conforme a los años. Y TikTok se adaptó a las nuevas generaciones. Y creo que tú lo hiciste muy bien. Y déjame decirte esto. Cuando empecé a ver tu contenido dije, me ayudó para inspirarme en hacer contenido de TikTok que yo iba a hacer. Y eso nunca te lo he dicho. No, entonces... de hecho es la primera vez que nos vemos en persona, hermano. Así que, qué chido, güey. Gracias, de verdad. Es algo muy loco y fue ahí cuando te conocí. Y sí, obviamente, cuando empezó TikTok, empezaron a ver varios doctores y profesionales de la salud. Enfermeros, rehabilitadores, veterinarios, odontólogos. Muchas personas dije, qué padre que todo esto se reparta y es algo que yo quería que algún día pasara, ¿no? Que todo mi gremio estuviera en ese punto. Sin embargo, creo que la dualidad entre las cosas que a lo mejor aportan y las cosas que no aportan se volvió una locura en TikTok. ¿Estarás de acuerdo? Hablando de contenido. Completamente. Gary Vee dice que las redes sociales, digo, te lo menciono porque sé que eres fan de Gary Vee, siempre te veo que compartes los posts de Gary. Él dice que las redes sociales exponencian quién eres. El pedo, y yo le agrego es, pues, quién eres tú, ¿no? Eres una persona chida, va a exponenciar lo chido que eres. Si eres alguien, ahí me van a disculpar mi francés, pero culerito, va a exponenciar lo culero que eres. También funciona con el contenido de valor y la desinformación. Totalmente. O sea, tú publicas algo y es más, ahorita en la mañana estaba viendo de que algunos TikToks y me sale alguien diciendo que salvó 20 vidas usando dióxido de cloro. Es un tema bastante ahí controversial para toda la gente y que no sé tu posición, Vic, respecto a eso y la respeto la que sea, pero no hay evidencia de que el dióxido de cloro funcione, así que ya dejen de tomar esa cosa. Totalmente de acuerdo contigo, no hay evidencia, no habrá evidencia seguramente. Y sí, expone a las personas como son realmente. Eso que dice Gary Vee es algo que estoy muy de acuerdo. Y en esta parte, y esto, o sea, qué padre que estamos discutiendo esto, porque tú eres un creador de contenido que vienes del mismo ámbito que yo, del mismo gremio, no de la medicina. Y los dos a veces nos enfocamos en cosas diferentes a la medicina, de vez en cuando, ¿no? Y no te pasa, porque yo sé que es un podcast donde yo soy invitado, pero te quiero preguntar esto a ti. Tú échale. Quiero aprovechar esta... Y esperemos que les sea de valor, sobre todo a los que van adentrándose a crear contenido médico y de salud. Creo que sí les puede dar mucho valor, porque la verdad es que, de nuevo, no es que sea barbón, pero pues vi que es un referente en la creación de contenido médico en México y me atrevería a decir que si no fuiste de los primeros, fuiste el primero. Híjole, amigo, gracias. No lo sé, pero muchas gracias, hermano. Pero te quería preguntar esto. No sé si te pasa esto lo siguiente, ¿no? Que a veces mucho de la gente donde venimos toman como personalidad la medicina. La medicina no es una personalidad. Ser un médico no es una personalidad. Ser culerillo con los de abajo, los internos, no es una personalidad. Es una cosa que se hereda erróneamente de generación en generación. Y cuando llegan a las redes sociales quieren ser igual, ¿no? Sí. Quieren ser de la misma manera. Y piensan que el mundo médico es lo más importante que existe. Pero fuera del hospital, realmente no es importante. Eso es lo que yo me he dado cuenta. Y, por ejemplo, tú que haces cosas totalmente diferentes, ¿no? Que veo que eres una persona totalmente disruptiva con esta parte de la medicina. Siento que en este ámbito lo sacas de su ambiente. Porque dicen, ¿pero por qué no está hablando de la enfermedad por reflujo gastroesofágico? Sí. Y a mí me pasa también eso y digo, es que la medicina no es una personalidad. Yo soy una
cosa totalmente diferente a lo que me gusta hacer. Entonces, te quiero preguntar, ¿no te pasó eso de encontrarte este tipo de personas que, vaya, en vez de ser Jorgito, son el doctor tal? Sí. Nada más. Mira, te voy a contar una pequeña historia. Yo cuando empiezo a hacer contenido, mis primeros TikToks, salgo con bata, con corbata, afeitado, rasurado. Y como esta imagen que yo tenía en ese entonces del doctor. Y ahora ven mis videos y dicen, este güey no es doctor. Porque estoy todo tatuado, como pueden ver, rara vez me pongo la bata. Y al final del día creo que la gente no entra a redes sociales para aprender. Entra para divertirse y para distraerse. Entonces, mi approach o lo que yo hice, y contestando tu pregunta, fue, ya hay mucha gente que habla de salud y bueno, eso nunca va a cambiar, siempre va a haber más y más y más cada vez, pero yo lo que quiero hacer es mi personalidad, cómo soy, mezclarlo con la parte médica y si puedes aprender algo, chingón, ¿no? O sea, porque al final del día yo soy doctor y a mí no me va a quitar el título, ni a ti, ni al que esté en redes sociales, ¿no? Sí está esta creencia como tipo residencia que decía mi abuelo. Ya, yo soy bien grosera, ya saben. Decía mi abuelo, las gallinas de arriba cagan a las de abajo. Y esta filosofía está en los hospitales. El R1, el R5, caga el R4, el R4, el R3 y así. Y creen que desafortunadamente hay que cambiar este chip definitivamente, ¿no? Creen que a la hora de hacer contenido, pues tú tienes que ser como el doctor. Si ves a un neurocirujano que está acá, dices, yo voy a ser como él y esa persona tal vez sea medio ahí de ideologías dudosas o lo que quieras, y dices, no, yo voy a ser como él porque si él es así, a mí me autoriza yo también ser de esa forma a la hora de hacer contenido, ¿no? Al final del día, creo en la filosofía de que al que hace el mal, le va mal y se le pudre el tamal. Entonces, o sea, tú, si vas a hacer contenido, regresamos a lo que decíamos. Antes de ser buen médico, tienes que ser buena persona, ¿no? Y sí, el ámbito médico es muy canijo. Es esta analogía del balde de los cangrejos, de que no sale uno porque todos lo jalan para atrás. En el buen sentido y en el mal sentido, ¿no? Porque, mira, tal vez van a decir estos alucines, ¿no? Que andan diciendo que los doctores... nosotros lo vivimos, ¿no? Vic, ¿cuántos seguidores tienes en redes sociales? Más o menos, una prox. O sea, en conjunto. En todas. O sea, ¿sumas? Sí, más o menos. ¿Como 4.5 millones? 4.5 millones. Más o menos. Yo tengo, pedorrillo, 2 millones y medio, casi 3. A lo que voy es lo siguiente. Muy alucin de nuestra parte, ¿no? A decir eso ahorita. Pero a lo que voy es lo siguiente. Si Vic y yo tal vez lo estamos diciendo es porque lo vemos diario. O sea, estoy seguro que te han llegado mensajes de que eso está mal, doctor. No sé por qué hablas de eso si no es tu área, no es tu especialidad. Y aquí es donde entra el tema de las especialidades, que te dicen, no estés hablando de eso porque no sabes. Cuando al final del día no estamos con la bata, ¿no? En las redes sociales tratando de educar a la gente. Y regresando, ahora sí que uno o dos pasitos para atrás, tú cuando te diste cuenta, hermano, de que, oye, yo me voy a dedicar de aquí en adelante a hacer contenido. Hubo un momento que digas, de aquí en adelante fue cuando dije, entra en conflicto con tal vez mi carrera. No sé si terminaste medicina y después hiciste la especialidad luego, o te esperaste. ¿Cómo fue esa transición, hermano? Mira, yo empecé a hacer mi contenido más o menos al final de la carrera de medicina. Okay. Al final empecé a hacer mi contenido y dije, quiero hacer esto porque quiero cambiar las cosas en redes sociales sobre la salud pública. Sé que al momento de hablar de salud pública, toda la gente escucha de salud pública y dice, qué aburrido, qué hueva, normas, todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero en este aspecto yo quería darle un giro en el que había conceptos que habían funcionado anteriormente en YouTube, en redes sociales, en la televisión. Dije, ¿por qué no se usan esos conceptos? Le damos un giro diferente, o yo le llamo un remix, y hacemos algo médico. Entonces empecé con con ese objetivo más que nada. Una vez que se estableció y dije, oye, se está saliendo de control, yo no pensé que tanta gente me empezara a ver. Te lo juro, al principio yo decía, con 1,000 personas que me vean, yo soy feliz. Nunca tanta gente me había dado esta atención para dar un mensaje importante. Entonces, empezó a salir 1,000, 10,000, 100,000, 200,000. Que son un chingo. Que son varias, ¿no? Son muchísimas. Porque en las redes sociales es exponencial. Al principio te cuesta mucho trabajo subir a los primeros 1,000, los primeros 5,000. Digo, hay sus excepciones, pero
cuando empieza a romper esa barrera y se empieza a juntar más gente y más gente y más gente, empieza a hacerse como una locura. Te vienen personas de México, de Latinoamérica, de Estados Unidos, comentan en todas las redes sociales sobre cosas random que tú ni te imaginabas que le importaría a la gente que tú dijiste. Entonces, en ese punto dije, híjole, se está volviendo una locura. Mi papá era internista y cardiólogo. Yo lo acompañaba a los congresos de cardiología. Y a él siempre lo saludaban porque lo conocían. Decían, el doctor Encina. Y era conocido. Hubo un punto en que me saludaban más a mí, a un chamaquillo ahí de 26 años, 27, que al señor que publicaba artículos, que era reconocido. Y él dijo, ¿por qué te saludan más a ti? Él no sabía realmente lo que hacía, no entendía. Entonces ahí fue cuando dije, creo que se está saliendo de control, pero me gusta esta vida. Porque me gusta, siempre en la vida me faltó algo. Me faltó como en la carrera de medicina como decir, no solamente tiene que ser esto. Hay que saber comunicar, hay que cambiar las cosas con las personas. Y en ese punto dije, me gustaría toda mi vida dedicarme a este ámbito. No sé si son las redes sociales, pero el ámbito de la comunicación en salud, en general, aunque vaya evolucionando y no existe TikTok, YouTube, Instagram en el futuro, estar en este mundo me gusta mucho, lo disfruto, no sé si te pasa. Es una cosa que haces con alegría. Al igual que, por ejemplo, dar una consulta, dar el buen diagnóstico, al igual que operar, lo haces con alegría. Entonces, en ese punto dije, creo que en este punto sí me gustaría dedicarme a esto. Y fue más o menos hace como unos 4 años, que dije, sí me gustaría dedicarme de lleno a esto. Sin embargo, como tú sabes, estoy en la residencia en la especialidad de traumatología y ortopedia. Cuando yo acabé medicina, yo no quería ser traumatólogo, yo quería ser cirujano plástico. Entonces entré a cirugía general y estuve unos meses en cirugía general. Mucha gente dice, el doctor Vic dice que es cirujano, se confunden siempre. Porque en ese punto decía, bueno, sí, voy a ser cirujano porque soy residente de la cirugía general. No me gustó, estuve en un hospital público que no voy a mencionar, no me gustó, tú sabes cómo son los tratos ahí. Sí. No era feliz, era completamente infeliz. Lo más curioso es cuando mi canal explotó más, en ese punto, cuando empecé en esa parte. Y dije, me voy a salir, voy a dedicarme a esto, pero a mí siempre me gustó la ortopedia. Entonces dije, voy a intentarlo, pero para ortopedia en 1 año. Y me propuso esa meta de decir, voy a crecer mi canal y después a dedicarme a la ortopedia. Lo logré. Y pues ahorita soy muy feliz. Digo, soy residente. Tuve que conseguir un equipo como el tuyo. Tú tienes un equipo que te ayuda con las cosas, con las redes, con la grabación, con el podcast. Porque es importante, ¿no? Siempre conseguir gente que sea mejor que tú en cosas que uno desconoce. Entonces, gracias a eso me he mantenido. Y puedo dedicarme en la parte médica. Y pues bueno, estamos aquí con el doctor Micas. Hermano, no, gracias. Al final del día, yo siempre digo, pues somos doctores. O sea, esto también es nuevo para nosotros, hacer contenido, videos, TikToks, Reels, historias. O sea, no es lo común. Ya ahorita un poquito más. Pero antes, hablando de hace 5 años, incluso pre-pandemia, no era como tan común, ¿no? De hecho, me atrevería a decir que yo creo que el boom de los doctores fue en la pandemia. Sí, totalmente. Antes de pasar ahorita a la parte de la cirugía, hermano, que mencionaste, de quiénes eran tus referencias para crear contenido, ya sea en español o en vaya gringos, ¿no? ¿Quiénes decías, voy a hacer un video como él? A mí me gustan mucho los videos de varias personas. Ya no existe ni siquiera. Hay uno que se llama Ray William Johnson, que Ajá. La 3, sí, me encantaba. Sí. Y yo lo veía y decía, híjole, yo quiero hacer lo mismo que él. O sea, pero no, obviamente no de lo que él hacía de que la gente se caía y reaccionaba, pero quería hacer algo parecido. Decía, me gusta mucho su formato. En México me gustaban mucho los del norte. Los del norte me gustaban mucho lo que hacían. Jacobo Wong, me gustaba mucho lo que hacía. ¿Quién más estaba? Había varios. Ben Shores. Que por cierto, saludos a Jacobo y al buen Ben, que son compas aquí. Esperemos que pronto estén. Y pues también yo les digo para que jalen a tu podcast, güey. Gracias. Bueno, no sé si va a ser de pura medicina, pero ahí están. Va a ser de todo, Ojalá son buenos tipos, ¿no? Pero bueno, te preguntaba justo esta parte de porque, vaya, es que no es lo mismo preguntarle esto a alguien que no se dedica a la medicina y nosotros, o sea, yo también las referencias que pude tener eran como muy ambiguas, ¿no? Claro. Tomabas un contenido de alguien más y decías, ¿cómo lo hago de valor, ¿no? Como científico, o cómo adapto tal vez este baile, ¿no? Uno de los videos como más virales que se nos hicieron de nosotros era, justo le platicaba ahorita a Iván, el productor,
del dracuqueo que salía de Dragon Ball y de que le mando un video y nos pusimos de acuerdo ahí para grabar Carlos II, que es Pícoro, Mario Castañeda, Nico y Mark, que son amigos que hacen también contenido, actores de doblaje, bueno, excepto Nico. Y pues tratamos de hacer algo ahí como, oigan, pues dejen de estar bailando nada más y mejor consuman contenido chido, ¿no? Y ese video también explotó muy bien y al final a lo que voy es combinar la parte de entretenimiento, porque queramos o no, estamos en el mundo del entretenimiento. Totalmente. Al final del día, mi contenido informativo, tal vez, o divulgador, y estoy seguro que te pasa igual, es la competencia de por mencionar, de Ben Shorts, de Gabo, ¿no? De Wherever, de X, ¿no? De Guzri. Saludos al compa Guzri también. Estamos compitiendo contra su contenido, porque al final del día tienes 24 horas para hacer lo que hacen en un día, menos 8, suponiendo que duerman bien, no se desvelen. Y las demás horas tienes que distribuirlas en el contenido que tú estás como consumiendo, ¿no? Y al final del día, pues nosotros tenemos que competir, ¿no? De una manera como sana, ¿no? Porque al final del día mucha gente, y tú sabes que la raza en redes sociales son bien canijos y dicen, sí, no, que el video de, no sé, por poner un ejemplo, el video de Dr. Vic lo explica mejor que tú. O te comentan de que, ay, mira, se copió esta parte. Güey, para empezar, muchos del ámbito médico somos compas. 1 y 2, lo dice el libro, roba como un artista. O sea, no hay nada original el día de hoy. Y al final, en la medicina, o sea, el dolor de cabeza en Ciudad de México, vives en Ciudad de México, ¿no? Exacto. Y en Tamaulipas, Monterrey, es el mismo. Así que el contenido es muy similar, ¿no? Ahorita mencionabas esta parte de la cirugía, hermano, y que fue cuando, digamos que explotaron tus redes sociales. ¿Cuáles han sido como los videos más virales y están relacionados con la cirugía, con estético o por dónde iban? Mira, mis videos más virales en YouTube es de las cirugías plásticas de las famosas. Ese es un video que, no sé, creo que tiene más de 10 millones de visitas, 15 millones, no recuerdo cuánto tiene, una cosa así. Y las videoreacciones a series médicas. Ese fue como el boom de mi canal en YouTube. Empecé a videoreaccionar para Grey's Anatomy, Doctor House, The Good Doctor, una serie que se llama The Resident. Empezaron a tener números asquerosos que decías, híjole, ¿cómo llegabas tan rápido a eso? Por ejemplo, de pasar de unos 300,000 seguidores, en un mes llegué a 600,000 seguidores. Se duplicó, ¿no? Todo lo que me había costado llegar en 1 año y medio, en un mes se duplicó. Entonces ahí fue cuando fue algo exponencial. Cada red social tiene su particularidad. Por ejemplo, TikTok, pues es muy diferente a YouTube. Cuando empecé en TikTok, pues tal vez sí, la gente ya me ubicaba, pero pues te tienes que ganar tu lugar, aún así, porque estás en otras reglas, otro juego totalmente diferente. Y en TikTok mis contenidos más virales eran los contenidos como, sí de datos curiosos, datos extraños o hacks médicos. Esos fueron los que se hicieron súper virales y me ayudaron a llegar a más personas. Disculpa que te interrumpa, lo práctico. Exacto. O sea, yo también me di cuenta que si compartes algo de valor, está chido y sí puede que se haga viral, pero comparte algo de que, no sé, me viene a la mente algún tip como para quitar la nariz tapada, ¿no? Algo así, o para respirar mejor. Esos tips prácticos son los que al final del día, si la gente los puede aplicar, le puede servir y si le sirve, pues te van a seguir, ¿no? Al final del día porque quieren más. Entonces, hay otro tip para todos los que se quieren dedicar a hacer contenido. Y hablando de esto, hermano, bueno, no quiere decir consejo, pero ¿qué crees que te funciona a ti que le podría funcionar al día de hoy a alguien que quiere dedicarse a hacer contenido de salud? De salud en general. Te voy a decir algo. Creo que actualmente estamos viendo la era de oro de la salud en redes sociales. Nunca había pasado esto en la historia de la humanidad. O sea, me pongo a pensar, nunca había pasado esto. Suena a veces tan ridículo pensar, hay doctores de todas las especialidades y rubros en redes sociales y tienen canales diferentes y son muy diferentes entre sí. Hay una variedad de más de 300 personas. Esto nunca había pasado. Es el momento de oro ahorita. Sin embargo, también es el momento que hay más competencia, ¿no? Es muy difícil llegar a ser visto por la gente y que la gente te elija democráticamente porque hay tantas opciones antes de llegar a ti. Entonces, creo que un buen consejo que yo les daría a todos es que aprovechen este momento, porque estamos en el momento. Esa es una cosa. Pero tienen que hacerlo de una buena manera y una manera inteligente. Si tú quieres sobresalir en este ámbito, lo que tienes que hacer es pensar totalmente diferente a los médicos. No hagas lo que los médicos hacen.
ve el contenido que tiene éxito en este momento. Es una fórmula fácil. Contenido que tiene éxito en este momento y trata de darle un remix con un tema que sí puede ser científico o médico, pero no digas ni te enfoques en eso. Y es una muy buena estrategia. Ahora, otra cosa sería, ¿cómo ganas fácil? Ir a las nuevas redes sociales. Porque hay nuevas redes sociales que ahorita todos no nos damos cuenta, todos estamos ignorando. Pero, por ejemplo, hay una red social que se llama Rumble, donde puedes subir videos largos donde te pagan. Nadie la conoce. Entonces, si tú abres un canal ahí y hablas de medicina en una red social que todavía no está monopolizada por mí o por Micas, Sí. es más fácil. Entonces, esa es una buena estrategia. Otra estrategia, y ya les estoy regalando lo que yo estoy pensando, no te enfoques nada más en subir contenido en tu canal. Cada que acabes tu contenido, baja este contenido y súbelo a tus propias redes. No te voy a demandar por copyright. Entre más lo suban, más premias a tus seguidores. Entonces vas a tener tantas copias de toda la gente que te ve que no vas a necesitar redes sociales. Simplemente vas a llegar a ser tan conocido que no necesitarás redes sociales. Es una estrategia que están usando muchos ahorita en Estados Unidos y en Medio Oriente. Entonces ese es mi Sí. consejo que se les doy. Oye, muchas gracias porque sí, son cosas que creo que son de valor para mucha gente. Yo no sé si te pasa, Vic, sé que das conferencias y en redes sociales sé que mucha gente tal vez te escribe. No sé si te ha pasado que te mandan ahí un inbox y, oye, yo quiero estudiar medicina porque te vi. A ti que estudias, que hablas de este contenido o terminando una ponencia que me pasó hace unos días en Laredo, mucha gente se me acercaba y de que yo no sabía qué escoger y te veo a ti hablar y que ni pareces doctor. Bueno, no me decían eso, pero me daban a entender como que no, o sea, me llama más la atención, ¿no? Y al final del día creo que de eso se trata, ¿no? Como, no tanto como hablar de medicina, sino hablar de cosas tal vez científicas o relacionadas a la salud, pero con una manera como muy coloquial de decirla. Y aquí va la pregunta, ¿tú te consideras divulgador científico o te consideras creador de contenido? Creo que me considero ambos. Soy, digamos, un día me despierto siendo divulgador científico y otro día creador de contenido más. Pero sí, caigo a veces entre esos dos puntos. Vi que diste una conferencia justamente. Sí. La diste también con dos creadores conocidos, ¿no? Sí, Si no sí, me equivoco, con Roberto Martínez Roberto y y con Rusarín. Rusarín. Sí, saludos a los dos. Entonces, estuvo interesante, ¿no? Porque ponte a pensar en esta parte. ¿Por qué invitarían a un máster del podcast, que es Roberto Martínez, Ujú. a un filósofo, ¿no? Que es muy polémico, y a un doctor, ¿no? Y te pones a pensar, qué locura, ¿no? Que tu vida te haya llevado a ese punto en la que eres un ejemplo para la juventud y estás compartiendo el escenario con gente que es muy grande también Sí. como tú. Entonces, por eso yo digo, no puedo ser una ni otra, ¿no? Debe haber un nuevo término, ¿no? No sé, pero yo no puedo ser una ni otra porque igual me pasó. Fui a dar una conferencia hace poco en Guadalajara, en Talentland se llama, y di una conferencia y había varios ponentes como de negocios, de inteligencia artificial, muy científicos, ¿no? Ingenieros, toda esta gente que pues habla de cosas que pues, son a un nivel bastante alto y tienen unos nichos muy, muy concentrados pero muy fuertes, ¿no? Y ellos me decían, los organizadores, oye, es que todos tenemos tenemos el nicho de la inteligencia artificial, pero también tenemos el nicho de health, ¿no? Decían Healthland, tú eres de Healthland. Y yo decía, sí, soy de Healthland, pero mi conferencia no es de eso. No, mi conferencia no les voy a hablar de estadísticas de salud pública ni nada. Obviamente la uso, pero para ayudar a la juventud a elegir y sin que les importe lo que la gente diga. Quiero que hagan una buena elección en su vida en este punto entre los 20 y los 30. Ujú. Esa era mi conferencia. Pero ellos decían, sí, pero queremos que hables de salud. Obviamente va a haber salud, voy a hablar de cirugía, voy a pasar cosas de sangre, lo que quieran. Un poco de la vida de un médico. Pero de eso no se trata. Y al final fue una de las conferencias pues, más polémicas porque hice que la gente pues tuviera una reacción un poco muy positiva, pero muy enérgica. Porque les dije, los creadores de contenido somos como luchadores, entre los malos y los buenos, queremos una reacción tuya. Y así funciona su mente. Ustedes elijan qué reacción quieren ante el mundo en el que ustedes se van a desarrollar. Entonces, ese tipo de cosas les gustó mucho a los organizadores y me dijeron, oye, sí tenías razón, y qué raro que tú seas doctor y que hables de ese tipo de cosas, ¿no? Y hasta un creador que estaba ahí que se llama El Robot de Platón, que habla como de física y este tipo de cosas, me dijo, oye, qué extraña tu onda. Se me hizo bien raro, Sí, sí. porque no esperaba que tú dijeras esto en esta conferencia, pero me gustó mucho. Entonces,
aquí es donde me doy cuenta. Y qué padre que te podemos compartir este podcast porque creo que tú y yo, somos diferentes a lo mejor en el contenido, pero creo que sí somos muy parecidos en otras cosas. En la vida en la que estamos llevando estamos en este momento. Creo que tenemos vidas parecidas por eso. Porque no somos ni de aquí ni de allá. Sí. Y nos gustan cosas que son diferentes, ¿no? Justo. Qué bueno que lo dices porque también a mí me han preguntado y me dicen, y tú sabes, cuando llega una campaña, por poner un ejemplo, ¿no? A los que se dedican a esto de redes sociales, te dicen, oye, pues es que, ¿dónde te ubico? Si en lifestyle, en medicina. Es más, para ponerle yo creo que el título de tu canal, pues, ¿dónde lo ubicas, no? En educación, en doctores y salud, en lifestyle. Entonces es muy difícil como encontrar esa etiqueta porque al final del día, bueno, yo lo veo así. Yo no soy el doctor de las redes sociales. O sea, yo soy Aldo Micas para la raza y yo hablo de salud, de los temas que sé, de los temas que me gustan. Hablo de tatuajes, de ciencia, hablo bueno, también en esta parte de las conferencias y las pláticas, los libros, tengo un libro y hablo de todo. Pero al final del día, el hilo conductor por ejemplo, de este podcast y de todos los episodios que probablemente ya han visto, que espero que los hayan visto, es cómo la parte de la salud, cómo la has llevado tú con lo que te desenvuelves, ¿no? Y ahorita eso lo guardamos más para adelante, cómo has lidiado tú con la presión de las redes sociales y que sé que nos vas a dar como mucha información chida porque de eso va la plática, ¿no? También que das de cuando sientes toda esta presión de afuera por escoger una carrera, por crear contenido, por no sé, el qué dirán también. Entonces ahorita lo platicamos, pero justo creo que yo también me considero como hay un híbrido entre uno y otro. Creo que a veces no encajo en uno y a veces se me caen campañas porque dicen, pues este güey no es doctor. Si yo quiero un doctor voy con X, Y, Z, ¿no? Digo, Claro. muchos amigos en común. Y llega otra campaña y dice, no, pues yo busco a alguien que hable de lifestyle, pero él no encaja porque él va más como con lo médico, ¿no? Al final del día me vale madres. Porque no se trata de eso. O sea, se trata y creo que también compartimos eso. En una consulta, tú ves ¿qué te gusta? ¿2 personas? ¿3? Si hay un rapidín de 3 personas en la consulta, o sea, rápidamente, ¿no? No van a Claro, pasar. claro. No se vayan a confundir. 3 personas en una consulta de 20 minutos en 1 hora, ¿no? ¿A cuánta gente no puedes llegar en redes sociales en 1 hora, ¿no? Con un video tuyo en 1 hora, por poner un número, ¿cuánta gente lo puede ver? Un buen video de YouTube en 1 hora puede llegar hasta 80,000 personas. Un TikTok bueno en 1 hora puede llegar hasta, no sé, millones. 50,000. En 1 hora, no sé. A lo mejor el más viral llegó a 100,000 en 1 hora. Ajá. Y luego ya te imaginarás después, Sí. ¿no? Entonces, sí, totalmente. Digo, al final del día no es la misma información que en un consultorio, que en un video, evidentemente. Para los puristas ahí que dicen que no. Pero a lo que voy es de que tal vez alguien va a la consulta solo porque tiene una duda. Y con un video, tú sabes que ahorita lo decías, es exponencial, ¿no? Claro. Y hablando de esta parte de las consultas, hermano, ¿cuándo fue el momento en que dijiste, bueno, no sé si ahorita das consulta como ortopedista o si te dedicas solamente a las cirugías, procedimientos quirúrgicos y eso, porque sé que veniste, bueno, sé que estás aquí por un congreso, ¿no? Que hubo de ortopedistas, pero ¿cuál? Bueno, me salí del tema. Diría el buen Rafita Carvajal, diría, andas mirando fuera del hoyo, ¿no? ¿Cuándo te diste cuenta de que no ibas a dedicarte a la consulta y dijiste, no, pues voy a mejor hacer contenido para tal vez llegar a más gente, ¿no? Digo, sé que no lo has dejado como por completo, pero ¿qué dijiste? No, pues de aquí soy, ¿no? Es mi mero mole. Mira, a mí me gusta mucho la actividad médica, me gusta mucho el diagnóstico, estar con el paciente, es algo que me apasiona. Realmente es algo que creo que viene de mi sangre, no sé, me gusta mucho. Sin embargo, pienso que no podría dedicar todas las horas de mi vida, de mi día, solamente a eso. Me cuesta mucho trabajo pensar un futuro que solo se base en eso. Y sí, como tú dices, el hecho de que tú puedas llegar a cientos de miles de personas en 1 hora me hace más appealing, como decirlo, como me gusta más esa idea. Y por eso trato de repartir bien las cosas. En ortopedia nosotros sí damos consulta de seguimiento, después de una cirugía, operamos, antes de la cirugía damos la consulta para ver el diagnóstico, ver la resonancia, la radiografía, qué vamos a hacer, el plan quirúrgico, la planificación, todo eso. Me gusta, no te lo negaré. Sin embargo,
el momento en que yo decidí decir, quiero repartir estos tiempos para la audiencia de el público en general y mis pacientes, fue justamente en el internado. En el internado me di cuenta que cuando empezaba a hacer eso, dije, yo sí quiero dedicarle un punto de mi vida a esto y obviamente a mis pacientes. Y mi papá me dijo y mi mamá me dijeron, pues vas a tener que trabajar el triple que los demás. No vas a dormir. Yo dije, es un precio que estoy dispuesto a pagar. A pagar, sí. Y también un amigo mío que se llama Bert, que es creador de contenido, él habla como de sneakers, motos y todo eso. Me dijo, y aparte tú también decidiste que eres una personalidad pública. Sí. En el momento en que tú trabajas para la medicina y trabajas para, digamos, para el público en general, y aparte estás en el ojo del huracán de esos dos rubros, Sí. de esas dos partes, decidiste no descansar nunca. Básicamente. Eres un esclavo de tus propias decisiones. Entonces, eso es lo que yo digo. Muchos de los creadores de contenido dicen, yo quiero ser influencer, yo quiero ser esto, yo quiero salir en redes, quiero salir en TikTok, pero no se dan cuenta que es una vida en la que no puedes parar. Sí. No puedes parar. Claro, tú puedes decidir parar, no pasa nada. Pero ya hay una huella digital que siempre va a estar ahí y tú vas a ser parte de eso siempre. Entonces, no se dan cuenta que esa parte también es difícil y psicológicamente a lo mejor también es difícil llevarla. Entonces, en esa parte, por lo mismo, trato de ser un poco equilibrado porque estoy muy consciente de que tengo que tener a los pacientes, tengo que tener al público en general y tengo aparte que dejar una buena huella digital. Y eso esa pregunta me hizo darme cuenta, ahorita que lo acabas de decir, en la cosa que estoy viviendo todos los días en este loop, que no me estoy quejando, pero es un loop que muy poca gente tendría. Creo que tú lo entiendes, de cierta manera, porque tú también estás en ese ámbito. Pero es un loop bien extraño. Y siempre vamos a pensar, los humanos nunca has hecho un estudio de este tipo de cosas, porque no existía antes. Yo quiero decirte, ¿no te pasa a ti también? Como que dices, híjole, es constante entre va y viene. ¿Eres, no eres? Si eres, no eres. Sí, completamente. Y también, pues, das consulta y luego sales y haces videos y haces un video y dices, no, esto no refleja quién soy tal vez, o lo pude haber hecho mejor, y luego lo publicas y vienen acá los puristas médicos especialistas con justa razón, que muchos sí tienen razón a la hora de decirte, oye, pues estás diciendo alguna babosada. Pero la mayoría no es así. La mayoría no se toma el tiempo de corregir un video tuyo. La mayoría dice, estás haciendo el ridículo. Ahorita en este año, probablemente el año pasado y durante la pandemia ya no tanto. Pero antes sí sabes que publicábamos un video y nunca faltaba el colega que llegaba nomás a raspar la madre, el cabrón. Y dejar ahí comentarios de oye, pues andas haciendo el ridículo, ni has de ser doctor. Y se metían, güey, se meten a buscar tu cédula, cabrón. O sea, son canijos, ¿no? Y sí, justamente, pues ahora sí, creo que no recuerdo dónde lo escuché o dónde lo vi o en qué parte que decía, todas las personas del área de la salud están más propensos a tener trastornos psiquiátricos mayor que la media, ¿no? Y pues aquí es donde entra la parte de nosotros como médicos, no estoy diciendo que estemos locos, ¿no? Algunos sí, algunos no. Un poquito. Pero sí llega hasta cierto punto donde estamos sometidos a más estrés, a más exigencia, a más, no sé, tal vez juicio externo, a mayor presión, vaya. Entonces sí es una friega. Y hermano, hablando precisamente de esta parte de la salud mental, física, emocional, como lo quieras ver, llegó un punto donde sí te afectó, no sé, algún video, algún comentario que digas, híjole, sí me dio para abajo, o viceversa. Te ayudó a crear mejor contenido. ¿Hubo algún punto en tu, digamos, carrera como creador? Sí lo hubo varios, de hecho. Creo que dentro de la vida profesional de cualquier carrera hay altos y bajos. Y los bajos los tienes que tomar para aprendizaje. Para YouTube a mí me pasó esto. Una vez hice un video de una crítica a una farmacia muy famosa, que no voy a decir su nombre, una farmacia bastante famosa, donde daban trabajo a médicos de esas farmacias. Hice una investigación grande. Fui a varias farmacias, fui con varios doctores y cometí este error. Me puse unos lentes espía. Ubicas los lentes espía, los que te pones y graban. Como pero traen un cuadrito aquí, ¿no? Sí. Ajá, exacto. Y yo decía, quiero grabar mi experiencia como una consulta en estas farmacias. Y fue un video bastante polémico.
muy polémico, porque mucha gente decía, qué bueno que expongas la deficiencia de este tipo de sistema. Porque yo no critico al médico, no critiqué al médico, porque el médico lo obligan a hacer este tipo de cosas cuando entra ahí. De cierta manera dice, tienes que ver a tantos pacientes en tanto tiempo y tienes que hacer que vendamos estos medicamentos, ¿no? Paréntesis, hermano, disculpa que te interrumpa. A veces nos piden 5 a 10 minutos por paciente en una hora. Exacto. Entonces imagínense, nosotros no vas a hablar, no vas a conocer nada en un paciente en ese momento. Así que también sean un poquito empáticos a la hora de que van a la consulta, a cualquier servicio médico. No es que nosotros queramos. Hay algunos doctores que sí quieren de volada, ¿no? Irse a comer, pero bueno, nada más como para ponernos en contexto. Hermano, continúa. Totalmente, es una pesadilla eso. Pero uno tras otro, y eso hace pues sí, una deficiencia en atención médica. Entonces este video llegó a muchísimas personas. Hizo una comparación entre el servicio privado, muy privado, así como estilo, no sé, aquí en Monterrey, qué hospital sea el más top. El Doctors. El Doctors, por ejemplo. Allá es Médica Sur o los Grupo Ángeles, ¿no? En Ciudad de México. Entonces fui a una de estas dos consultas, las comparé, dije, mira, te cuesta esto tanto, te atienden así, te ve este médico acá, y llegan a este diagnóstico. La verdad es que los dos llegaron al mismo diagnóstico, no dieron el mismo tratamiento, eso fue una crítica, pero yo estaba muy verde. Yo siento que estaba muy poco maduro en ese momento y no sabía que ese video iba a llegar y a ofender a mucha gente de mi propio gremio. Porque iban a decir, ¿tú sabías que esa empresa le da tanto trabajo a tantos médicos que lo necesitan? Y yo dije, sí, tienen razón. Y estoy hablando muy mal de eso y la gente no va a confiar en los médicos. No se va a ir contra la empresa, se va a ir contra el médico. Entonces ese video empezó a hacerse súper viral. Empezó a tener 30,000, 60,000 visitas, así una locura. En un día yo no había tenido tantas visitas. Empezó a salir en periódicos digitales, en periódicos, en Twitter, todas partes, y decía, consulta de 30 pesos contra consulta de 1,000 pesos. Y empezó a volverse muy viral. Ahí recibí muchísimo hate del ámbito médico. Muchos médicos decían, ¿y ese cabrón que ni siquiera es especialista, cómo se atreve a hablar mal de los pobres médicos que les están dando trabajo ahí? Y otros decían, pero es que tiene razón, son una reverenda, ¿puedo decir groserías? Sí. Son una reverenda mierda, ¿no? Todos esos sistemas. Entonces, hubo muchas opiniones encontradas, hubo polémica, funcionó la polémica, por así decirlo. No me gusta tanto la polémica, pero sin querer funcionó la polémica. Y me trajo mucho hate, demasiado hate. Y ese punto sí me agüité mucho. Dije, híjole, me está cayendo mucho hate, pero sentí feo por el médico que dio esa consulta. ¿Y sale su cara? No sale. Cubrí su cara, quité, distorsioné su voz, pero de cierta manera ya sabes cómo la gente es. Alguien pudo encontrar esa farmacia y sabía qué médico era y lo empezó a decir. Pero no se ve su cara, no se escucha su voz y lo encontraron. Entonces, eso es cierto, siento que lo afectó y eso es lo único que a lo mejor me arrepiento en mis redes sociales, que fue un punto en el que se dijo, híjole, sí me agüité en ese punto. Y otra cosa, hacer tu vida personal muy pública. Eso sí, que después me llevó a muchas cosas que se malentendieron. Tuve también así como, te digo, esta parte en la que, digo, ya no voy a hablar de eso tan a fondo, pero el caso de hacer tu vida personal, decir las personas con las que andas, tus parejas sentimentales, la gente se va en contra de eso y la gente no tiene piedad. Y ese tipo de cosas, me pueden decir a mil cosas, pero cuando se meten, te digo, con el médico que no tenía a lo mejor la culpa o mis parejas sentimentales, eso sí es un gran problema. Esos son mis puntos bajos y... No, sí está cabrón. De hecho, o sea, sí, no está chido. Al final del día uno aguanta vara, como decimos acá en el norte, pero... en el norte, pero... O sea, la raza es canija y a veces se va con el amigo, incluso ahí ven a quién está siguiendo y le dicen, oye, no sé por qué sigues a fulano si dijo esto. Y al final del día, lo rico de este podcast, lo rico de este programa, lo rico de los contenidos es, oye, no tienes que estar de acuerdo con todo lo que dice alguien y hace. O no tienes que estar también como viendo por dónde atacarlo. Al final del día, creo que lo rico es poder tener diferentes opiniones. Regresando a este tema de la vida personal, sí, al final del día, no sé por qué estoy diciendo tanto de eso al final del día, pero... At the end of the day. The end of the day. Ves muchos podcasts en inglés. Yeah, man, of course. Bueno, que por cierto, no sé si la gente sabía, yo soy de frontera de Nuevo Laredo y Laredo, Texas, entonces por eso. Con razón. That's why. Y... chinga, se me fue el pedo. y esto nos pasa, es en vivo. Yo siempre he dicho que yo soy muy disperso, pero ya me acordé. Si tú vas a hacer tu vida pública en redes sociales, o sea,
cargas con lo bueno y cargas con lo malo. Ahorita tú lo mencionabas incluso antes de grabar, o sea, la gente a veces tu vida personal y tu vida pública ahí las revuelven, ¿no? Y empiezan a ver a los creadores de contenido, también los idolatran mucho, Claro. y pues, o sea, lo que yo quiero llegar es, si sigues a un creador, síguelo porque te aporta, no es porque tal vez, no precisamente tienes que estar de acuerdo con él, va a haber cosas, por ejemplo, yo he hablado cosas que no son médicas y he estado mal, Claro. y pues yo siempre digo, es que yo no tengo la verdad absoluta. De hecho, yo siempre digo, yo soy un tonto, yo no sé nada, sí, soy médico, lo que quieras, pero no me hagas caso a mí. Yo no estoy para que tú aprendas de mí y vayas y lo apliques. O sea, yo estoy para que si lo que dije te sirve, pues tú vayas y te preguntes, ¿no? Y ahora sí, que voy a esta parte de lo que decimos y lo que compartimos. ¿Cómo lidias o cómo lidiaste tu hermano ahora que llegó la pandemia con toda esta desinformación? Vi que creo que hiciste un par de videos de dióxido de cloro y digo, la gente es medio terquilla, ¿no? En ese sentido, yo me considero que no soy como tan agresivo a la hora de que contesto. Claro. O sea, cállame mal igual y sí soy bien cabrón, cagón. Sí. Pero ¿tú cómo lidiabas con esta parte de que había gente que estaba dando y deshaciendo esteroides? Asteroides, la gente le dice los esteroides para tratar COVID, ¿no? O estaba dando acitromicina, que tampoco se debe de estar dando. O estaban dando, ¿qué más? Estaban dando ivermectina, ¿no? Hidroxicloroquina, Sí. ivermectina. Todas esas cosas. ¿Cómo lidiabas tú con esto, hermano? Mira, yo creo que en la pandemia fue la oportunidad más grande de poder educar a la población. Lo vi como una oportunidad dentro de todos esos errores y retos que la gente hacía, como que decían, híjole, es que se trata así, y es que ahora dicen que sí, que el cubrebocas, que no el cubrebocas, que el COVID es una farsa, que muchísimas cosas. Creo que ese punto hizo que toda la comunidad científica, médica y del ámbito de la salud creciera. Ese gran mal ayudó para un gran bien en el futuro. Era necesario, siento, porque si no hubiera pasado eso, a lo mejor todavía estaríamos muy atrasados. Digo, lo seguimos estando, Sí. pero la pandemia ayudó a que la gente se interesara en su salud por ese tipo de controversias. Yo, ¿cómo lo tomé? Lo tomé como un reto. Dije, wow, la comunicación tiene que ser ahora diferente. Tienes que enfocarte en prevenir los riesgos a la salud, porque eso nos interesa, ¿no? Entonces, yo lo tomé así. A lo mejor sí, de cierta manera, en ciertos videos fui un poco más agresivo de lo que tú eres y mucha gente no se lo tomó a bien. Sí. Tengo amigos que se pasó de verga. Por ejemplo, Mr. Doctor, él sí va contra todo. O sea, él sí está... Digo, admiro mucho esa parte en la que tiene mucha valentía en decir las cosas y no se retracta en nada. Está bien. Digo, no es mi estilo. Ni el mío. Y muchos TikTok lo saben. Por ejemplo, el doctor Cacahuate, ¿lo ubicas? O El doctor Assad, el Cristian. doctor Cristian Assad. Me entretiene mucho. Déjame decirte que me encanta ver sus respuestas de ese tipo de cosas. Y sus estilos son un poco más agresivos. Sí. Pero creo que cada quien a su manera sirve para contrarrestar ese tipo de información. Sí. Yo lo viví así. Entonces, eso a mí me hizo preguntarme en ese punto, en la pandemia 2020-2021, si había algún mecanismo para prevenir eso. Y no existe. Es muy difícil luchar contra la desinformación y contra los charlatanes. Y la única forma es con hacer contenido igual de relevante que lo hacen ellos. Es la única forma que he encontrado. Incluso tú sabes que la UNESCO está tratando de hacer un sistema de inteligencia artificial para detectar todo este tipo de fake news, charlatanería en todas las redes sociales y regular las redes sociales, que suena una idea genial. Dices, oh, Sí. qué cool. Sin embargo, aquí yo te pregunto, ¿no crees que eso sería coartar la libertad de expresión de las personas? Y en un punto sería como decir, híjole, en un futuro van a decir que no podemos decir y que sí podemos decir. Entonces ahí no se pudo hacer justamente por eso. Mira, al final, híjole. Si hay un organismo que regule lo que vamos a decir en Internet, creo que ya ahí pierde el chiste, ¿no? El Internet. No sé si en tu canal pasó esto, que ahora están dando insignias especiales para el contenido médico. ¿Todavía no tienes eso o ya está en México? Sí, creo que sí está y es en varias redes sociales, ¿eh? Ah. Desde Instagram, TikTok y YouTube están trabajando en eso ahorita. Ok. Sí, yo tenía entendido que ahora van a dar como una insignia especial que verificas que tú seas un médico certificado, ¿no? Un especialista en este caso, porque ahorita, pues sí, yo creo que no sé si lo había platicado, yo he trabajado con varias, no sé cómo decir, medios que se encargan de verificar información. No quiero decir alguno porque no sé si pueda,
Pero básicamente yo trabajo o he colaborado con personas que trabajan en Meta y ellos ven alguna noticia en Instagram o en Facebook y dicen, oye, ¿esta noticia es verdad, Doc? Me preguntan, ¿no? Por ejemplo, y pues yo les digo, pues es que, un ejemplo, COVID, ivermectina, dióxido de cloro. No, pues no hay ninguna evidencia de eso. Entonces lo etiquetan y ya viene como el curador y dice, pues no hay evidencia de esto y tumban el contenido, ¿no? Claro. Sí, creo que hasta cierto punto en mis manos ha estado tumbarles el contenido a alguien que a lo mejor lo hizo con buena intención, pero tú sabes que en un hospital y a la hora del contenido de salud, en mi hospital había un dicho, no sé, en el tuyo, que decía, no hay nada más peligroso que un pendejo con iniciativa. Sí. Porque sí quieren ayudar y lo hacen de buena fe y todo, y se vale, pero pues estás compartiendo información que va a hacer que alguien no tome la decisión correcta. Mucha gente dice, si tú no estás de acuerdo con que alguien tome este tratamiento, pongo el ejemplo del dióxido porque es el más común ahorita. Claro. Si a ti no te funciona, pues esquipea el video, ¿no? Dale swipe y ve otro. El problema es que ese es mi problema y tuyo y de toda la comunidad médica el día de mañana. Si alguien está dando antibióticos para COVID y ves el video y comentas o reaccionas y viene alguien y te dice, es que si no te gustó el video, dale swipe. Es que no funciona así. Ese paciente el día de mañana nos va a llegar a Vic o a mí o a alguien más con resistencia bacteriana, con complicaciones porque no se trató a tiempo. Entonces, a lo que voy con toda esta explicación es que la desinformación sí mata y... Tiene repercusiones muy graves. En nuestro rubro tienen repercusiones más graves. No es como una ideología en la que estamos discutiendo algo filosófico. Es una repercusión de vida o muerte. Por eso sí, yo también estoy de acuerdo contigo. Se tendría que regular más, pero no se podría porque entra dentro de la libertad de expresión. No sé, creo que eso está en una línea muy... Están peleando, entonces yo sí, no sé, yo estoy de acuerdo en que se regule, pero... Yo por la parte médica, sí, que venga como un label o una etiqueta de este contenido está hecho por algún especialista, ¿no? En el área. Pero creo que para otros temas, sí, ahí es donde entra pues, ¿dónde está mi libertad de expresión, no? Pero bueno, eso sí son cosas muy, muy polémicas. Hermano, ya estamos llegando como a la última parte. Se me ha pasado la casi hora súper rápido. Así como algunas preguntas muy, muy rápidas y directas. Casos así muy extraños que te haya tocado atender o saber de algún caso. He visto que has hecho lives con personas que tal vez se van a someter a procedimientos, ya lo hicieron, o casos muy extraordinarios. ¿Puedes compartirnos alguno de esos? Claro, ya en mi área de traumatología y ortopedia, pues básicamente es ver a las personas que se parten su madre, ¿no? Es romperse los huesos, disparos, todo eso, ¿no? Y creo que los casos más raros o más fascinantes para nosotros son cosas espeluznantes, ¿no? Te voy a poner un ejemplo. Ya lo he contado en algunos podcasts. Una paciente que tuvo un intento de suicidio, ¿no? Tuvo muchísimas fracturas, muchísimas, no recuerdo, eran 16, 20 fracturas. Quedó parapléjica. ¿Pero saltó de alguna parte o...? Sí, saltó no me acuerdo si se fueron 7 pisos, pero quedó viva. Entonces ahí se tuvo que operar en múltiples ocasiones, tuvimos que hacer muchísimas cosas. No pudo volver a caminar, tuvo un daño cerebral irreversible. Y pues obviamente los familiares querían saber qué iba a pasar, ¿no? Y esta parte en la ética de decir, híjole, ¿qué hace, no? Digo, no quedó en coma, pero no va a ser la misma, no va a poder hablar, no va a poder valerse por sí misma y va a ser una persona completamente dependiente de sus padres toda su vida. Y era una persona muy joven. Entonces, esa parte yo creo que son esos casos, sí, raros, que a mí me llaman mucho la atención. Porque pues sí, obviamente la parte médica, ortopédica, de la reducción abierta, las placas, la tecnología que usamos para la columna, obviamente me encanta. Sin embargo, el resultado pues fue sí salvar su vida, pero ¿a qué costo? Sí. Y uno se queda pensando porque se van al hospital y no los vuelves a ver hasta en sus consultas de seguimiento, pero ellos viven con esta persona, sus padres, y esta persona tiene que vivir consigo misma toda su vida. Que de cierta manera tiene la conciencia de que en algún momento se quiso suicidar y quedó así. Y su vida, yo pienso que si se quería suicidar no era una vida tan buena para esta persona, no estaba tan feliz, necesitaba otro tipo de ayuda. Y ahora va a necesitar todavía más ayuda. Sí. Entonces a mí me deja con un nudo en el estómago este tipo de casos, que digo, híjole,
Esos son los casos que más me tocan a mí porque digo, híjole, sí, salvamos la vida, pero es una persona que está en un constante sufrimiento, tanto mental como físico. Sí. Y pues te digo, esos son. Es que, hermano, como médicos sabemos que cuando alguien tiene algún padecimiento, no es únicamente la persona que lo padece la que lo sufre. Es su mamá, su padre, su esposo, su pareja. Entonces, todo el círculo, ¿no? Es como este tejido de... Es algo muy complejo que no vamos a hablar ahorita. Y quién sabe si puedo subir este video a YouTube porque ya hablamos de groserías, de antivacunas y de suicidios y muchas cosas, ¿no? Pero no pasa nada. Sí, creo que es un tema, híjole, es que hablar de eso sí te toca y qué bueno, gracias por compartirlo porque sé que tal vez es algo, ahorita me lo platicaste y me pongo en esa situación de como doctor, ¿no? A veces dar la noticia, no sé, tu primera experiencia dando una noticia fuerte, hermano, pero a mí la verdad es que casi me quiebro porque ves a los pacientes que les dices, les das la mala noticia de X o Y situación y gritan, lloran, patalean, se entiende. Claro. Están sufriendo. No sé cómo viviste tú hay una experiencia así en la práctica. Hace poco estaba hablando justamente de este tipo de cosas, de hablar, de dar malas noticias. En mi podcast que se llama Medicina Viral y vas a estar invitado. Para que lo sigan. Invité a una tanatóloga que se llama Gaby y estábamos hablando que los médicos somos las peores personas para dar malas noticias. No nos preparan para dar malas noticias. Sin embargo, estamos todo el tiempo dando malas noticias y somos las personas que más cerca de la muerte estamos. ¿No se te hace curioso? Sí. Y entonces... en toda esta parte, yo siempre traté de ser muy empático con las personas. Me dolía mucho el hecho de que muchos, no sé, a lo mejor los niños tuvieron que morir, ¿no? Por leucemia linfoblástica aguda y les tenías que decir a los padres, oye, ¿sabes qué? No podemos hacer nada por tu hijo. O ciertos accidentados, o en mi internado, ciertas personas que me parece que la cirugía estaba bien y cayó en paro al final y murió. Y no pudimos hacer nada. Entonces, este tipo de cosas, pues lo fui aprendiendo con la práctica, pero no es una buena práctica porque no nos dan una clase de tanatología, que es una clase, son clases larguísimas, son cursos larguísimos y no los tomamos. Entonces, ¿ya sabes cómo me di cuenta? En esta parte y sobre todo en la parte personal, que no sabemos dar malas noticias, cuando se murió mi papá. La vez que le dijeron a mi mamá cuando se murió mi papá en la pandemia por COVID-19. Ahí me di cuenta que los médicos, me tuvo que pasar a mí para darme cuenta que los médicos necesitamos más preparación en eso. Le llamaron por teléfono para empezar, porque en ese momento no podías dar las noticias en persona por todo este problema, este pedo de la pandemia, y empezaron a explicar. El paciente tuvo hipercalemia, el corazón empezó a latir, cayó en paro, le hicimos restricción cardiopulmonar, le pasamos adrenalina, y empezaron a explicar lo que yo ya sabía que iban a decir, y escuché en el altavoz eso. Y mi mamá no entendía nada de lo que estaban diciendo, mi mamá no es médico. Y ya sabes, esos términos que usamos para resucitar a alguien y que nos sirvió y que 200 joules. Sí. Y seguía, y seguía, y seguía. Y mi mamá dijo, ¿se murió? O sea, y no pudimos hacer nada al final. Y dijo, sí. Y yo no sé quién médico fue ese. No lo culpo porque no estaba preparado. Pero yo sentí mucha rabia. Y a partir de ese momento dije, creo que los médicos estamos en tantas facetas de la vida de una persona que sí necesitamos todavía más preparación y tenemos que dejar de ser tan egocéntricos de que lo podemos hacer todo porque no lo estamos haciendo bien. Fue que hasta que me pasó. Entonces yo viví muy de cerca este tipo de dar malas noticias con mi propio padre, que era médico, y otro médico explicó su muerte de una manera muy cruda, muy mala, muy extraña a su esposa. Yo no, a partir de ese momento dije, yo no soy el adecuado para decirte, oye, tu familiar se murió. Entonces siempre trato de ir de la mano de una psicóloga, de una tanatóloga, y creo que ha sido mejor. Eso fue lo que me enseñó este tipo de cosas, a dar noticias. Híjole, hermano, tocaste un punto muy importante. Lo hablaba con el doctor Ángel Martínez, neurocirujano muy conocido aquí de Nuevo León. Estamos platicando de que los mejores médicos en la práctica muchas veces son quienes tuvieron un paciente o estuvieron del lado del paciente ante una situación muy compleja, porque entienden el sufrir de los pacientes, ¿no? Cuando tienes alguna enfermedad, entienden lo difícil que es dar una noticia y ahorita lo explicas en una situación que, bueno, tuviste que vivirla para entender que hay doctores que... Y estamos hablando de un doctor más o menos preparado, porque tú sabes que hay veces en que sales, bueno, no sé cómo era en tu hospital, pero yo veía compañeros que salían y decían, hicimos lo que se pudo, pero ya se murió su familiar. Y la gente, ¿cómo?
O sea, obviamente es como si les aventaras un balde de hielos y súper chocante, ¿no? O sea, sí es muy complejo, hermano. Vic, ya nos quedan pocos minutos. Sí, sí. Y no sé si algo que no tocamos, me hubiera gustado tener más tiempo platicando contigo, pero después nos lo aventamos ahí en tu programa. Algo que se nos haya pasado que digas, vale la pena mencionar. Pues yo creo que no, creo que tocamos los puntos que teníamos que tocar. Me gustó tu podcast, me gusta el enfoque que le das. Es una parte que estoy aprendiendo también para mi podcast. Cada colega es un aprendizaje para mí. Y te lo quiero decir, cada persona que conozco en redes sociales es un aprendizaje para mí. Cada persona que me dice algo en redes sociales, gente como tú que has hecho grandes cosas, me nutre. Entonces, a tu audiencia, a todas las personas, tanto buenas como malas experiencias, como sea, personas, todo es un aprendizaje. Ustedes sean esponjas de la vida y la vida va a ser muy buena con ustedes, se los aseguro. No importa si son personas malas, personas buenas, sean esponjas de la vida. Ahí está, el consejo de Vic. Oye, hermano, se me vino así en la mente rápido. Dime. ¿Alguna enfermedad súper rara que le digas a la gente que pueda informarse más o que te haya sorprendido? Por ejemplo, yo por un ejemplo, en la mañana estaba leyendo sobre el delirio de Ekbom, para que lo chequen, que básicamente las personas están vivas y están bien, orgánicamente no tienen nada, pero ellos psiquiátricamente sienten que tienen millones de insectos debajo de la piel. Entonces, no sé si hay alguna así que quieras compartir que digas, wow, este síndrome o esta enfermedad o esta condición es muy rara para el clip. Claro, sí. Hay enfermedades, yo soy fan de las enfermedades raras, ¿eh? En ortopedia no hay tantas, bueno, sí hay muchas, pero a lo mejor hay una enfermedad, que yo ya había hablado de esta, que a mí me apasiona mucho, que es el insomnio familiar maligno o benigno, no recuerdo cómo se llama, el insomnio familiar. Es una enfermedad causada por un prión. Un prión no es un virus, no es una bacteria, no es un protozoario, no es un cúmulo de proteínas. Es más, la ciencia no sabe todavía qué es un prión exactamente. Enfermedades priónicas serían como la enfermedad de las vacas locas, la enfermedad de unos caníbales que se comen los cerebros de las personas. Esta enfermedad por el prión hace que no duermas. Y este cúmulo de proteínas que parecería que está vivo, infecta tu cerebro y hace que no duermas constantemente hasta que te mueras. Es una enfermedad extremadamente rara, porque es una enfermedad priónica. Si era una película de un prión, sería como una película de terror muy buena. Entonces yo creo que esa es una enfermedad rara que me gusta hablar. Chido. Y si quieren más, pues googleen o no googleen de gangrena Fournier o no sé, algo así. O sea, eso es lo chido de la medicina, que en 1 hora, 2, 3, no alcanzas a hablar de estos temas. 2 últimas preguntas, hermano, antes de irnos. Una, ¿qué consejo, recomendación, frase o lo que sea te hubiera gustado decir al Víctor de 16, 15 años? Gran pregunta, ¿eh? Estamos con Jordi Rosado. No, pero es una gran pregunta porque el Víctor de 16 años era una persona completamente diferente a lo que soy hoy. Y era una persona que no tenía ni idea de lo que quería hacer y tenía mucho miedo del futuro. Porque tenía la vara muy alta de mi papá, que él quería que yo fuera un médico, un cirujano plástico, un cardiólogo, algo. Pero yo tenía mucho miedo. Entonces yo le diría al Víctor de 16 años, tranquilízate. Estás en la mejor etapa de tu vida. Aprovecha tu juventud. Si te tienes que preocupar, será hasta muchísimo después. Y cuando llegue ese después, te darás cuenta que esa preocupación no era tan importante. Chingón. Y la última, si pudieras compartir un mensaje con todo el mundo, que digas 30 segundos, 1 minuto tienen tu atención, ¿qué te gustaría que supieran? Ok, 30 segundos. 30 segundos, un tweet. En la vida hay momentos difíciles, pero la vida no es fácil para nadie. Y creo que la vida se construye de momentos difíciles y momentos felices. Pero cuando tú te des cuenta que los momentos difíciles y los momentos felices van juntos, entenderás que la vida se trata de esto. Y sin esto no sería vida. Entonces, las preocupaciones de hoy van a ser risas del mañana. Eso es lo que les quiero decir. Chingón. Familia,
Pues ahí lo tienen. Víctor, gran invitadazo, gran amigo. Tenemos años de platicar y hacer esta charla y, o sea, literal, tenemos como 3, 4 años, ¿no? 3 años más o menos. Pandemia. Entonces, un gusto, hermano, tenerte por acá. A todos ustedes, pues ya saben, ¿no? Lo típico, suscríbanse, compartan, denle like. Esto nos ayuda bastante ahí, ya saben, el algoritmo y sus cosas. Y pues nada, sigan a Vic. ¿Tus redes sociales, hermano? Dr. Vic y Dr. Vic Oficial. Va, ahí está. Para que nos sigan a Víctor y a mí, bueno, aquí pues, este video. Y pues nada, pura pinche buena vibra.